el perro es un canis familiaris o un canis lupus. ¿Por qué esa denominación científica? Porque es un perro que es una especie o subespecie del lobo, pero ya por su forma, bueno, por tantas cruzas y demás, ya se lo puede considerar una especie por derecho propio. Bien, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo para tener un animal en condiciones son las necesidades básicas. Cuando hablamos de necesidades básicas hablamos de cómo garantizar el bienestar del animal. Por lo tanto, las primeras necesidades serían, esto está basado en la pirámide de Maslow, donde se habló de las necesidades de un ser humano, pero bueno, se lo adaptó a perros. Las necesidades básicas o biológicas sería la alimentación, por ejemplo. En cuanto a alimentación tenemos que pensar la edad del animal, cuáles son las funciones que van a cumplir, porque no todos los balanceados están adaptados a todos los perros. Cuando se habla de balanceado se habla de algo muy general. Entonces, entender de que si le tenemos que dar un buen alimento, tenemos que consultar con un profesional, con un nutricionista, que pueda darnos una dieta lo más balanceada posible, o bien hay otro tipo de dietas que son las dietas BARF, que es el alimento que están crudos, o, eh, o se le puede dar alguna dieta específica, porque a veces antes al perro se le daba, por ejemplo, las sobras de lo que nosotros comíamos. De hecho, así se empezó a generar esta vinculación, ¿no? En la prehistoria los perros fueron como acercándose al humano justamente por los desechos que quedaban. Y después cuando empezaron a cuidarnos, empezaron a tener un vínculo de protección, aparte del vínculo social. Entonces, cuando hablamos de alimentación tenemos que tener claro que la alimentación tiene que ser lo más balanceada y tiene que ser de calidad. Esto de, bueno, compro el alimento barato, no. Siempre que vamos a generar o a cumplir con las necesidades básicas, tienen que ser todas aportadas de calidad. Eh, Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que es la cantidad de veces que tiene que comer el animal. Por supuesto, si yo digo, bueno, le doy de comer 2 veces al día, ver si ese alimento es lo suficientemente proteico para el ejercicio que va a hacer el animal luego, o la actividad o el trabajo que desarrolle. Em, Cuando los animales suelen tener problemas de comportamiento, muchas veces, y tener en cuenta, es el tema de la alimentación, porque muchas veces eso produce deficiencia a la hora de la concentración, eh, poca cognición, y también puede generar problemas de convivencia o problemas sociales con sus congéneres. Entonces, la alimentación es fundamental, por eso es una de las necesidades básicas. Obviamente que otro de los temas es la salud. Siempre tenemos que tener un veterinario donde nos garantice que el animal esté desparasitado, vacunado, que obviamente se aborden todos los temas y se contemplen, perdón, todos los temas de salud en cuanto al ejercicio, a su movilidad, que sea un animal que después de pasado un tiempo no tenga problemas motrices. A veces los problemas motrices también hacen que el perro tenga conductas quizás de agresión. Cuando hay dolor, hay molestia, hay incomodidad y quizás hay marcas que van mostrando a la hora de la marcha del animal, de un tirón de correa. Entonces, todo ese tipo de lesiones que a veces son mínimas, lo que produce en el animal es una falta de, de cuidado, ¿sí? El paseo, cuando hablamos de paseo, hablamos de que el animal no solo se traslade de un punto al otro, sino que el animal tenga una interacción con el entorno, que olfatee, que se vincule con otros, eh, que se oriente en tiempo y espacio, eh, y que tenga un vínculo con nosotros y una comunicación con nosotros, porque muchas veces cuando uno sale a pasear con sus perros,
hoy en día con el tema del celular, uno está demasiado conectado, entonces no está haciendo la vinculación que corresponde. Entonces al perro le estamos dando un paseo bastante precario, y el perro necesita pasear, y necesita pasear entre 3 y 4 veces por día. Siempre podemos, bueno, en el caso de tener una casa grande, por ahí quizás le podemos dar 2 paseos al día. Y muchos quizás pregunten, pero si yo tengo un espacio grande, ¿para qué necesito pasearlo? Porque el animal necesita explorar, necesita las novedades, necesita las cosas nuevas, y eso lo incorpora con sus sentidos. Ya luego vamos a hablar bien de los sentidos, como para que se entienda eh, lo importante que es para su cognición, para su emoción y para su salud, en líneas generales. El descanso, tanto sea la actividad como el descanso, son fundamentales para que el animal esté bien, esté saludable. La higiene, la protección. Cuando hablamos de protección, hablamos de brindar un lugar donde el animal se sienta que no tiene que estar luchando por sus recursos, sino que sienta la tranquilidad de que los recursos están a disposición, y que esto, cuando hablamos de protección, también hablamos de la cuestión vincular, ¿no? Porque muchas veces la protección es, bueno, yo le doy una cucha y lo dejo en el fondo y el perro es feliz. Bueno, si vamos a darle una cucha, la cucha tiene que ser una cucha de calidad. Tiene que ser una cucha confortable, que no sufra ni calor ni frío, más allá de la interacción que tiene que tener necesariamente con nosotros. Las necesidades emocionales son justamente la seguridad, la confianza y la consistencia. En cuanto a consistencia, se refiere a que yo no puedo darle hoy atención y mañana no. Hoy que esté conmigo en una casa, y mañana yo me mudo y él se tiene que adaptar, porque eso va todo en va debilitando al animal. Entonces, siempre que pensemos en, quizás por ahí en un entorno, tenemos que tener la garantía de que el animal cuando llegue se va a sentir a gusto y no va a tener ningún tipo de conducta que lo haga sentir débil emocionalmente. Necesidades sociales: los perros son seres sociales, altamente sociales, por eso es que son animales que generalmente para, para las intervenciones asistidas, por ejemplo, son perros que realmente para ellos es una motivación intrínseca, es una motivación interna el hecho de decir, yo quiero relacionarme con un humano. ¿Puede haber animales que no sean sociales? Sí, puede haber, pero son los menos, y muchas veces es por falta de vínculo prematuro, o falta de socialización adecuada, o un exceso de socialización que pueda producir un estrés, y eso haga que obviamente el animal no quiera relacionarse porque se le llama herida emocional. Eh, Otra de las necesidades sociales son los juegos, que luego lo vamos a puntualizar. Las necesidades de aprendizaje: el animal necesita ser educado, que pueda entender qué es lo que nosotros le queremos comunicar. Enseñarle conductas. Las conductas, obviamente, siempre que vamos a enseñar y vamos a educar, lo vamos a hacer con respeto a la especie a la cual nos estamos refiriendo, eh, y con los tiempos que ese animal necesita para poder comprender lo que le vamos a enseñar. La gestión, en cuanto a gestión, se refiere a cómo el animal tiene que saber interpretar lo que nosotros incorporamos y cómo resolver situaciones específicas en el momento correcto. Entonces, ya eso lo vamos a ver posiblemente la siguiente clase. Las necesidades cognitivas: esto son desafíos, retos mentales, que lo podemos hacer a diario con cosas muy simples, muy simples. Opciones, que el animal tenga la posibilidad de elegir entre una cosa u otra. Muchas veces nosotros le damos una vida de, bueno, es esto lo que tenés que para comer,
es esto, esta es tu agua, ahora yo te saco a pasear porque yo ahora tengo tiempo, te doy este juguete, y no le damos la opción o la posibilidad de elegir entre una cosa u otra. Entonces, las opciones son importantes porque eso hace que su mente empiece a desarrollarse más, a crecer. Las novedades también, las novedades se pueden dar hasta olfativamente, no necesariamente tenemos que hacer todas cosas nuevas, un entorno diferente, por ejemplo, ir a un parque que nunca fuimos, ampliar el recorrido de un paseo, por ejemplo, en vez de ir por una vereda, vamos por la vereda de enfrente. Nosotros como seres humanos somos rutinarios, y ellos aprenden a escanearnos, a vernos, a saber cómo interactuar. El tema es que siempre le damos lo mismo, por eso es que ellos ya, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos las zapatillas, ellos saben inmediatamente que, bueno, ahora vamos a pasear. Y uno dice, pero me puse las zapatillas. Sí, porque luego de las zapatillas yo voy, me acerco a la puerta, agarro las llaves, tomo la correa, y ya el perro está preparado cuando ya nos pusimos las zapatillas. Somos tan metódicos que ellos ya lo saben. Entonces, empezar a cambiar hace que el perro pueda eh, empezar a incorporar otro tipo de información. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Avísenme si voy muy rápido. No, perfecto. Una preguntita, Vale. Perfecto. El ¿Sí? tema de la Gracias. alimentación, porque Sí. lo que había escuchado es que por más que la comida sea barata o cara, pero el tema eran las proteínas que tienen, digamos. ¿Es así eso o sí o sí tiene que ser una marca cara? No, lo importante, esto es una consulta que tendrían que hacerle a un veterinario, pero la comida en realidad es muy importante que sea de calidad, ¿sí? Los niveles proteicos va a depender mucho de la actividad que desarrolle el animal. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar un nivel alto de proteína, pero el animal por ahí es bastante sedentario o tiene una edad eh, por ahí muy mayor y no tiene ese desgaste. Entonces depende mucho de la actividad que haga, de la raza, del Ah, tamaño. O sea, eso es una consulta que yo les sugiero que le hagan a un veterinario o a un nutricionista en alimentación canina, porque yo creo que él les va a poder responder mejor. perfecto. Igual, como vos decís, el tema de las proteínas tiene que ver con la edad. Un animal necesita más proteína cuando está en crecimiento y cuando es adulto necesita menos proteína porque la proteína se incorpora para la parte del músculo y en pleno crecimiento. Entonces se necesita más proteína cuando está en crecimiento y menos proteína cuando es adulto. Y el tema de los alimentos de calidad están, como todos sabemos, se paga la marca y bueno, es un alimento premium, pero hay por ahí algunas segundas marcas que también son buenos y, como dice Valeria, hay que consultar, pero si consultas al que te lo está vendiendo, te va a decir que es el mejor y ciertas Claro. veterinarias solamente están trabajando con el premio. Hay que preguntar bastante y siempre va a haber algún nutricionista o algún veterinario o alguien que se esté dedicando a los perros que sea inquieto y que le preste la atención a la nutrición. Por lo general los veterinarios no le prestan atención a la nutrición, sino a la sanidad, pero hay algunos que sí, hay algunos que les prestan atención a la nutrición y bueno, hay que Y yo encontrarlos más y que nada porque seguramente, tengo 4 y a veces se me va el presupuesto en el alimento. claro, Sí. Sí, sí, igualmente sí, hay veterinarios que están como, algunos están como casados con ciertas marcas por convenios comerciales que tienen, pero por suerte hoy en día hay mucha información, y lo que yo siempre sugiero es que se consulte con el veterinario, porque él es el que va a informar. Porque a veces en armar una dieta, por ejemplo en las dietas BARF, que es un estilo de dieta, en las dietas BARF uno por ahí comete ciertos errores de por ahí no saber, de principiante por ahí, y está desbalanceando la dieta del animal. Entonces, también depende qué actividad haga. Hay unos grupos en Facebook que son grupos de BARF, de gente y hay especialistas en Facebook donde dan ciertos datos que son importantes
para poder asesorarse correctamente. Ah, Más allá perfecto. de la consulta con el veterinario, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario, Vale? El Sí, otro por día estuve en una charla de Pet Partner, que bueno, es para perros de intervenciones asistidas, y uno el reglamento, digamos, una de las cláusulas es que los perros que pertenezcan a Pet Partner no se pueden alimentar con este tipo de dietas crudas. No sé si tiene que ver con el temor a que haya alguna bacteria, pero bueno, yo era un dato que no sabía, que no conocía, y me La parece que verdad, está bueno compartirlo. la verdad es que no, no sé cómo lo están manejando. Yo sé que Pet Partner es una institución que no tiene certificación internacional, pero quizás por ahí en Estados Unidos ya vengan con ese lineamiento. Puede ser el tema de la proteína cruda, que es peligrosa, obviamente, porque bueno, obviamente la carne tiene mucha manipulación hasta llegar al consumidor, y bueno, obviamente al llegar al animal es bastante contaminante. Supongo que deberá ser por eso, pero la verdad desconozco el tema. Muchas gracias, Vale. No, por favor. Bueno, con respecto al vínculo, cuando hablamos para generar un buen vínculo, tiene que haber dos partes, y en esto estamos, cuando hablo de buen vínculo me refiero al humano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder garantizar ese buen vínculo? Porque el animal seguramente va a estar predispuesto a querer vincularse. Ahora, nosotros para poder lograrlo, tenemos que, primer punto, comunicarnos. Para poder comunicarnos tenemos que entender el lenguaje corporal y gestual del animal, entender qué es lo que nos está diciendo, el cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso ya lo vamos a ver bien en detalle hoy mismo. Ser buenos emisores y receptores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que nosotros somos muy de hablar, todo el tiempo estamos hablando, pero también estamos gesticulando. Nosotros también miramos hacia un lugar y estamos marcando cuál es nuestra intención hacia qué cosa. Por ejemplo, en el paseo, muchas veces pasa que el perro está mirándonos porque sabe que nosotros vamos a darle algún tipo de información, y de repente miramos hacia un costado y no le avisamos al perro. Y el perro se queda mirándonos y nos sigue. ¿Por qué nos sigue? Porque nosotros con la vista estamos marcando el rumbo hacia donde vamos a ir caminando. No solo visualmente, sino también corporalmente. Si yo muevo mis pies hacia la izquierda, le estoy indicando a mi perro que voy a ir hacia la izquierda. Así, esto como todo en la vida, si ustedes se ponen a evaluar qué es lo que hacen delante de su perro, van a notar que todos los gestos, todos los movimientos, toda la información, se la estamos dando antes de emitirla verbalmente. Una de las cosas que yo siempre marco y siempre les pido a la gente es que cuando hablen con sus perros, primero díganle su nombre. Y más si, como en este caso Silvia, creo que Silvia era, ¿no? Perdón, soy muy mala con los nombres. Yo soy muy mala con los nombres de los Silvia. humanos. Silvia. Bueno, Silvia tiene 4 perros. Si Silvia tiene que hablar con uno de sus 4 perros, tendría que decirle primero el nombre de uno de sus perros y luego decirle qué es lo que le quiere transmitir, que se siente, que se pare, que venga, que salga, que suba, que baje. ¿Por qué? Porque eso es parte de ser buenos emisores. Ahora, también tenemos que ser buenos receptores. ¿Por qué? Porque si el perro nos está ladrando, nos está indicando algo. Si el perro nos mueve la cola, también nos está indicando algo. Si el perro se sacude, también nos está indicando algo. Si se rasca, también nos está indicando algo. Luego lo vamos a ver cuando veamos comunicación. Después, respeto. Nosotros tenemos que ser súper respetuosos de los animales y sobre todo en las necesidades etiológicas del perro. Esto quiere decir qué es lo que necesita para su bienestar, cómo garantizarle las necesidades biológicas adecuadamente, porque eso es parte del respeto hacia los perros. El entretenimiento, espacios de juego, paseos, espacio de descanso, porque a nosotros nos gusta tener el perro allá arriba, pero también nos gusta tener el perro apagado.
Ahora, los perros vienen sin tecla de prendido y apagado. Hay que enseñarles a activar y desactivar, porque es parte de el descanso, es tan importante como la actividad para los animales. Para nosotros también, por supuesto. La empatía. Cuando hablo de empatía es entender y ponerse en el lugar del perro. Muchas veces nosotros demandamos que el perro haga todo lo que nosotros queremos, y si no lo hace es mal perro. Y muy pocas veces nos ponemos en el lugar del animal. Para lograr una buena empatía hay que saber observarlos e interpretarlos. Ahora vamos a ir, si no hay ninguna pregunta, vamos a ir a comunicación canina. ¿Alguna pregunta? Yo lo que voy a hacer es, bien, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir en un segundito. Empiezo por acá. A ver si... Está un poco lenta la máquina, así que les pido disculpas. Bien. Desde el principio. Bien. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, Sí, sí. Bien. Genial. Qué bueno, me contestan todos. Qué lindo. Gracias. Bien, en la comunicación canina es cómo entender lo que no se dice. Esta es una frase que yo siempre pongo, pero la verdad que es muy gracioso porque después de empezar a interpretar al perro, van a entender de que todo lo que nos dicen los perros y toda la escala que tienen para decirnos y transmitirnos cosas. Es el instinto en función de evitar conflictos. Esa es la comunicación. Esa es la idea que tienen, o sea, la información genética que tienen los perros. Los perros tienen un instinto de comunicarse, de ser sociales, entre ellos y entre otras, y para otras especies también, por supuesto. La comunicación puede ser voluntaria o involuntaria. Esto tiene que ver con el estrés. El estrés es una respuesta adaptativa de cualquier ser ante un entorno o ante una exigencia. Para que pueda responder adecuadamente, tendría que haber un entrenamiento y una ayuda en realidad es una educación que le podamos brindar, y no solo nosotros, sino también los congéneres. La madre le enseña a los cachorros a cómo calmarse y cómo estar moderados para que los niveles de estrés no aumenten excesivamente. Para poder identificar esta comunicación, es necesario saber estas palabras. Esto es muy importante, por eso está en mayúscula. El cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Y con eso sabremos el por qué. Para poder interpretar adecuadamente el contexto en el cual se desarrolla. Yo puedo ver a un perro que mueve la cola y depende de cómo la mueva, me está diciendo una cosa u otra. Cuándo, en qué entorno, en qué momento me lo está diciendo, también me está indicando de qué se trata. ¿Dónde? Si es en la puerta, si es jugando, si es en el patio, si es en la puerta de entrada, si es en un parque, me está indicando, me está dando información que a mí me puede resultar relevante para poder interpretar adecuadamente a mi perro. La comunicación se diferencia entre indicios y señales. Hay algunos que que van en aumento y hay otras que son señales específicas. Las señales pueden ser discretas, graduadas y comunicativas. Las señales comunicativas
son bastante variadas, están las de apaciguamiento, las de advertencia, las afiliativas, que para mí son las mejores, las de confort, de estrés y de calma. Las señales se dividen en evidentes y en microgestos. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo es un microgesto. Esta imagen la van a ver muchísimo en fotos, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, donde se ve el perro que se está lamiendo, pero en realidad no se está lamiendo. Lo único que hace es ir con su lengua, tocar su nariz y volver para atrás. Esta es una señal de estrés. Son utilizadas para reducir el nerviosismo o estados de miedo, la inseguridad, demasiado cansancio, evitar conflictos con terceros, y cuando hablamos de terceros pueden ser otros perros y nosotros también. Ay, perdón, me fui una. Algunas son muy fáciles de visibilizar antes y después de dormir. Una de que se ve mucho antes y después de dormir es estirarse, por ejemplo. Los perros cuando se van a dormir generalmente tratan de eliminar el estrés, por eso se llaman señales de calma, el estrés que tuvieron, la sobrecarga de energía que tienen antes de irse a dormir. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, nos vendría muy bien. Otra es sacudirse, por ejemplo. Las ventajas que tienen estos es que aumentamos la socialización, por lo tanto van a ser perros mucho más sociales de los que ya son. Se pueden aprender, porque hoy van a tener la oportunidad de por lo menos visualizar algunas. Las podemos imitar. Una de las que podemos imitar es el bostezo. Si yo bostezo cuando mi perro está en un estado de estrés, le estoy transmitiendo calma, le estoy diciendo que yo estoy relajado ante esa situación. Por lo tanto, el perro puede interpretar de que no hay ninguna amenaza presente. Las podemos enseñar, y esto es, si yo le muestro que estoy tranquilo, mi perro va a estar tranquilo. Y si mi perro emite una señal de calma, le estoy enseñando que esa situación no es mala. Y las vamos a poder saber leer, que eso es importantísimo. Si yo empiezo a trabajar esa visualización de las señales y entendemos los contextos, nos va a resultar mucho más fácil saber en qué momento tenemos que cortar, por ejemplo, una interacción. Por lo tanto, le estamos garantizando una necesidad social agradable, buena y de calidad. Lo mismo que una necesidad emocional. Las señales de calma o desplazamiento. Depende del texto, se pueden llamar de desplazamiento o calma. Estirarse, que esta es muy típica. Sacudirse, generalmente luego de un baño, de una situación donde el animal ha sido, o por ejemplo luego de jugar, luego de interactuar con otro animal, que no estuvo buena la situación, que por ejemplo fue un poco estresante, él se sacude. ¿Por qué? Porque libera el estrés. Un ejemplo de estrés fue lo que pasó hace un ratito. Yo estaba dando la clase y de repente se cortó todo. Tuve una exigencia del entorno porque no podía volver a entrar, y mi estrés pasó de positivo a negativo. Al pasar a negativo, yo tengo que después hacer una relajación o algo, bajar mi respiración para entrar en un estado de calma, porque si no, no podría dar la clase. El bostezo, el oler el suelo, esta es una señal que generalmente los perros lo hacen y nosotros esta también la podemos enseñar, de en algún momento que nosotros tenemos al perro demasiado pasado de excitación, darle un poco de alimento en el piso, cosa de que él busque la calma usando el olfato. Estamos viendo el olfato, pero a su vez estamos haciendo que él entre en un estado de calma. En un estado de calma, cuando los perros huelen, los niveles cognitivos disminuyen y los de emoción también. Entonces hacemos que estén en un equilibrio o un balance emocional.